Fuera de la vivienda de Henrik Larsson, el termómetro marcaba menos 56 grados Celsius. Sin embargo, él permanecía en la entrada, observando la desintegración de otros edificios. Al otro lado del valle, una tras otra, las estructuras caían. Su refugio, construido con ramas curvas de sauce y ridiculizado durante todo el verano como la casa de palos, resistió, a diferencia de las cabañas hechas de robustos maderos escuadrados, que se doblaron bajo la inmensa nevada que había persistido durante 6 días. Los colonos que habían ridiculizado sus técnicas de construcción estaban muertos entre los escombros de sus residencias o reunidos dentro de la iglesia de piedra del pueblo, la única estructura que quedaba. Lo que Henrik había erigido en tan solo 3 semanas, utilizando recursos que otros consideraban insignificantes, demostraría, en última instancia, un valor mayor que toda la experiencia arquitectónica transportada hacia el oeste por constructores universitarios. Antes de profundizar en la narrativa de Henrik, por favor, deja un comentario indicando tu ubicación y la temperatura más baja que hayas experimentado. Si historias de supervivencia como esta te cautivan, pulsa el botón de suscribirse, ya que el próximo episodio mostrará una innovación aún más asombrosa que la actual. Henrik Larsson llegó a New Uppsala, territorio de Dakota, en junio de 1882. Llevaba todas sus posesiones en 2 sacos de lona. A sus 34 años, este migrante noruego había dedicado sus 3 primeros años en Estados Unidos a trabajar en equipos de construcción de ferrocarriles. A través de Minnesota y las zonas fronterizas de Dakota, había acumulado $217, una suma suficiente para registrar una reclamación de propiedad y construir una vivienda antes del inicio del invierno. Sin embargo, era insuficiente para construirla de la manera prevista por otros colonos. El asentamiento de New Uppsala estaba situado en un valle, rodeado por suaves colinas cubiertas de vegetación de pradera y grupos dispersos de álamos y sauces. Ese verano, 47 individuos residían allí, predominantemente recién llegados escandinavos, al igual que Henrik. Estaban estableciendo una comunidad desde cero, y un componente de ese esfuerzo implicaba erigir cabañas adecuadas para demostrar su dedicación a un estilo de vida refinado. El método convencional implicaba talar troncos de pino o álamo, escuadrarnos donde fuera factible, cortar muescas en las esquinas con uniones de cola de Milano o de sillín, rellenar los intersticios con barro y musgo, fabricar una puerta de tablones, instalar un hogar de piedra o tierra, y cubrir el techo con tejas de madera partidas o césped. Una cabaña bien construida requería de 6 a 8 semanas para que una sola persona la construyera, o menos con la ayuda de los vecinos. Henrik recorrió el asentamiento, examinando las técnicas de construcción. Observó cabañas que se erigían con paredes de 0,61 metros de espesor, hechas de troncos que requerían 2 hombres para levantarlos. Notó intrincadas uniones en las esquinas y un meticuloso relleno de huecos. Fue testigo de puertas suspendidas en bisagras de hierro, transportadas desde Saint Paul a un costo significativo. Los colonos estaban construyendo residencias que parecían duraderas y robustas. Además, estaban gastando fondos que Henrik no tenía y empleando métodos que exigían herramientas que él no poseía. En su tercer día en New Uppsala, Henrik viajó 3,22 kilómetros río abajo hasta un bosquecillo, donde los sauces crecían densamente a lo largo de la orilla del río. Esa tarde dedicó su tiempo a talar brotes jóvenes de sauce, eligiendo aquellos que eran rectos y de aproximadamente 5,08 centímetros de diámetro. Cosechó 40 de ellos, les quitó las ramas y los transportó en manojos de vuelta a su parcela de propiedad. Su vecino más cercano, esta tarde, Wilhelm Schmidt, un inmigrante alemán, observó esta actividad con clara perplejidad. Luego fue al campamento de Henrik y le preguntó sobre sus intenciones con las ramas de sauce. Henrik aclaró que estaba construyendo una cabaña. Wilhelm al principio se rió, creyendo que era una broma causada por un malentendido lingüístico, pero al comprender la seriedad de Henrik, su semblante pasó de la alegría a la aprensión. Intentó transmitir que las ramas de sauce serían inadecuadas para construir una cabaña, citando su excesiva delgadez, flexibilidad y fragilidad. Henrik reconoció su preocupación con gratitud. Henrik, sin embargo, persistió con su trabajo. Su proyecto de construcción comenzó el 1 de agosto de 1882, habiendo dedicado todo el mes de julio a la búsqueda de materiales, específicamente brotes de sauce, que no implicaron ningún costo financiero, solo esfuerzo. Estos materiales incluían hierba seca de la pradera, atada en fardos compactos, arcilla extraída de la orilla del río, musgo recogido de las caras norte sombreadas de los álamos y piedras destinadas a la base de una chimenea. Otros habitantes observaron su trabajo preliminar con una mezcla de compasión y diversión. Aunque ya habían encontrado hombres en apuros anteriormente, la metodología de Henrik parecía excepcionalmente desacertada. La base que estableció era sencilla pero intencionada. Excavó una zanja circular de 45 centímetros de profundidad y 4,3 metros de diámetro, en la que luego colocó piedras.
Esto formó una base uniforme, diseñada para elevar su construcción del suelo y facilitar el drenaje del agua. La configuración redonda era distintiva, dado que todas las demás viviendas en Nueva Uppsala eran rectangulares. Adhiriéndose a los métodos de construcción convencionales, importados de Europa, el diseño circular de Henrik provocó preguntas adicionales, que él decidió no responder. La estructura se erigió durante un periodo de 4 días. Henrik había sumergido sus brotes de sauce en el río durante una semana de antemano para hacerlos flexibles, y luego los incrustó verticalmente en la base de piedra. Los colocó a aproximadamente 45 centímetros de distancia a lo largo de todo el perímetro. Cada brote medía 3,7 metros de largo. Una vez que todos los postes verticales estuvieron en su lugar, Henrik entonces comenzó el procedimiento que caracterizaría toda su construcción. Curvó las secciones superiores de los postes opuestos uno hacia el otro, asegurándolos con tiras de cuero crudo. Estas tiras las había hecho de una piel de venado. El sauce demostró ser lo suficientemente flexible como para curvarse sin fracturarse, formando así arcos que convergían en el ápice central directamente sobre la ubicación prevista de su vivienda. La forma terminada se asemejaba a la estructura esquelética de una cesta invertida. Wilhelm Schmidt se acercó a observar, acompañado por William Harrison. William, el carpintero de la comunidad, era un individuo culto de Boston que se había trasladado al oeste por razones de salud. Poseía experiencia en la construcción de casas sustanciales en las regiones del este. Se consideraba un experto en construcción. Examinó meticulosamente la estructura curva de sauce de Henrik durante varios minutos antes de pronunciar una palabra. Luego informó a Henrik que los postes flexibles serían incapaces de soportar un techo, que el edificio sucumbiría a la primera nevada significativa y que la disposición circular utilizaba ineficientemente el volumen interno, y que toda la metodología contravenía los principios arquitectónicos fundamentales. Henrik escuchó cortésmente. Una vez que William concluyó, Henrik preguntó cómo funcionaba un arco dentro de un puente de piedra. William explicó que los arcos dispersaban el peso tanto externa como hacia abajo mediante fuerzas de compresión. Henrik asintió en reconocimiento y reanudó sus tareas. Durante los 3 días siguientes, Henrik incorporó anillos horizontales de sauce a intervalos de 30 centímetros, progresando desde la base hasta el ápice, formando así un diseño de celosía. Cada segmento horizontal fue asegurado a los soportes verticales. El amarre de cuero crudo de Henrik no fue arbitrario. Aplicó una técnica particular adquirida años antes durante su tiempo con una cuadrilla ferroviaria. Entre los hombres Lakota empleados allí, un individuo, conocido como Atrapa el Viento, había explicado cómo la integridad estructural inherente del tipi provenía del método en que sus postes eran atados, formando una estructura resistente capaz de doblarse con fuertes ráfagas sin ceder. Henrik había conservado los detalles de esa discusión. Una vez terminada la celosía, su morada parecía aún más absurda que antes, similar a un enorme aviario o una cúpula esquelética. Niños de la comunidad cercana llegaron para contemplarla. Los adultos, al alcance del oído de Henrik, bromeaban sobre el lunático noruego que construía una morada de palos. Solo un individuo mostró auténtica curiosidad en lugar de burla. Jonas Peterson, de 68 años. Un cazador de pieles que había residido en la región durante 4 décadas, había pasado temporadas entre diversas comunidades tribales y discernía conceptos arquitectónicos nativos. Con respecto al proyecto de Henrik, permaneció en gran parte en silencio. Sin embargo, visitaba cada tarde para observar el avance. Su semblante implicaba una perspicacia que eludía a los demás. Henrik comenzó el procedimiento de aislamiento a mediados de agosto, ejecutando sistemáticamente un plan ideado durante sus semanas de recolección de recursos. La estructura de celosía había sido finalizada, formando una estructura esquelética en forma de cúpula que medía 4,27 metros de diámetro y alcanzaba 3,05 metros en su ápice. Posteriormente llegó la siguiente capa, destinada a convertir este armazón desnudo en un verdadero refugio. La capa inicial consistía en esteras de hierba entrelazadas. Durante 2 semanas en julio, Henrik se había dedicado a cosechar hierba de la pradera y a trenzarla en esteras compactas, cada una de aproximadamente 0,91 metros por 1,22 metros. Poseía 42 de estas esteras, y él las aseguró a la cara interior del armazón de sauce, disponiéndolas de forma superpuesta, similar a las tejas de un tejado. La hierba árida y compacta estableció la defensa principal contra las corrientes de aire. Esta única capa hizo que el interior fuera considerablemente más tranquilo en condiciones de viento. El diseño entrelazado atrapaba el aire, proporcionando una resistencia térmica preliminar. Otros colonos que presenciaron esta etapa mantuvieron sus dudas, afirmando que la hierba se descompondría, atraería roedores e insectos y no ofrecería una defensa sustancial contra el frío invernal. La capa subsiguiente se aplicó a la superficie exterior del armazón. Henrik combinó arcilla obtenida de la orilla del río con agua y musgo, produciendo un compuesto viscoso.
Luego presionó esta mezcla en las aberturas romboidales dentro de la celosía de sauce. Procediendo desde la base hacia arriba, cada segmento necesitaba un secado completo antes de su avance a la zona subsiguiente. Así, esta etapa consumió 12 días. La mezcla de arcilla y musgo cumplía varias funciones. Sellaba las aberturas contra ráfagas y precipitaciones, confería firmeza estructural al armazón flexible y generaba una superficie adecuada para la adhesión con el revestimiento subsiguiente. Henrik realizaba sus tareas durante las primeras horas del día y, al anochecer, periodos en los que la intensidad del sol no desecaría prematuramente la arcilla, evitando así fisuras. La tercera capa representaba el componente más costoso de su edificación. Henrik había intercambiado su arma de fuego y 37,50 euros con un grupo comercial Lakota, a cambio de 6 pieles de búfalo. Estas pieles estaban curtidas pero sin adornos, destinadas a una aplicación utilitaria en lugar de funciones rituales. Habiendo mantenido estas pieles enrolladas y protegidas desde su adquisición, ahora las seccionó y las sumergió en agua hasta que se ablandaron. Él estiró las pieles húmedas sobre la capa de arcilla, con los bordes superpuestos, y luego las sujetó a la estructura de sauce usando estacas de madera que había tallado por las noches. Al secarse, las pieles se contrajeron y se tensaron, formando un exterior hermético que coincidía precisamente con los contornos de la cúpula a principios de septiembre. Otros colonos habían completado sus viviendas. La cabaña de Wilhelm Smith, construida con troncos cuadrados de álamo con un preciso encaje en las esquinas y un techo de tejas, destacaba como especialmente notable. Su construcción, incluyendo materiales y mano de obra, ascendió a casi $400. William Harrison había supervisado la construcción de 3 cabañas adicionales además de la suya personal. Cada una adhiriéndose a sólidos principios arquitectónicos, estas estructuras parecían duraderas y robustas, con habitaciones rectangulares y ventanas de vidrio transportadas desde Saint Paul. Sus puertas eran perfectamente verticales. En contraste, la cabaña de Hendrik parecía rudimentaria. Su exterior de piel de búfalo presentaba un aspecto oscuro y natural, sugiriendo impermanencia. Carecía de ventanas, poseyendo solo una modesta salida de humo en su ápice y un punto de entrada bajo oculto por una solapa de piel. La construcción de todo el edificio requirió 3 semanas. El gasto total para Henrik fue de $73, además de su rifle. Una tarde, Wilhelm Smith y William Harrison observaron ambas cabañas, la tradicional vivienda de troncos de Smith y la cúpula de Hendrik. Wilhelm negó lentamente con la cabeza, informando a William que el refugio de Hendrik duraría hasta diciembre como muy tarde. William estuvo de acuerdo. Comentó que la adaptabilidad no era equivalente a la resiliencia y el invierno en el territorio de Dakota exigía verdadera fortaleza. Noviembre trajo un frío inusual. Las temperaturas cayeron por debajo de los 18 grados Celsius bajo cero, 2 semanas antes de lo habitual para la zona. El 8 de noviembre se produjo una nevada considerable y húmeda, acumulando 20,5 centímetros durante la noche. Los colonos de Nueva Uppsala monitorearon ansiosamente sus termómetros y consumieron leña más rápidamente de lo esperado. El invierno estaba haciendo sentir su presencia con fuerza. La cabaña de Henrik funcionó más eficazmente de lo que había previsto. Su interior compacto, de aproximadamente 14 metros cuadrados, solo necesitaba un pequeño fuego para mantener una temperatura agradable. Había construido una chimenea de piedra cerca de la entrada, con sus humos saliendo a través de una tubería de arcilla que pasaba por la abertura de humo en el punto más alto de la cúpula. Las numerosas capas de aislamiento retenían eficazmente el calor. Consumía posiblemente un tercio de la leña que sus vecinos necesitaban para viviendas del doble de tamaño. El exterior de piel de búfalo repelía la nieve y la lluvia sin absorber humedad alguna. La estructura de sauce cedía un poco durante las ráfagas de viento, pero se mantenía consistentemente segura. Otros colonos experimentaron resultados variados. La mayoría de las cabañas mantenían un grado razonable de calor, pero agotaban la leña a velocidades preocupantes. Varias construcciones encontraron problemas con su calafateo. Estas grietas se formaron con el frío, produciendo aberturas que permitían la penetración del viento. Wilhelm Smith dedicó 2 días a volver a calafatear toda su cabaña. Tras la nevada inicial que expuso vulnerabilidades, la cabaña de William Harrison funcionó eficazmente, pero su chimenea emitía mucho humo cuando el viento soplaba desde ángulos particulares. El 23 de noviembre, un individuo Lakota llamado Standing Bear llegó a New Uppsala, guiando 2 caballos de carga repletos de pieles de castor. Tenía aproximadamente 70 años de edad. Reconocido por los colonos como un comerciante honesto que hablaba suficiente inglés, estableció un puesto de comercio provisional cerca de la tienda general del asentamiento. A cambio de pieles como café, azúcar, tabaco y agujas de acero, Henrik adquirió una considerable piel de castor por $2 de plata mientras realizaba esta transacción. Standing Bear observó la vivienda de Henrik con clara fascinación. Rodeó el edificio deliberadamente, examinando su técnica de construcción.
Preguntó a Henrik usando una combinación de palabras en inglés y gestos quién le había enseñado este método de construcción en particular. Henrik aclaró que había adquirido la habilidad de la estructura de un empleado ferroviario Lakota conocido como Catches the Wind. Standing Bear lo reconoció con un asentimiento, luego pronunció el nombre. Posteriormente, informó a Henrik que Catches the Wind era su sobrino, quien había perecido 2 años antes en un accidente ecuestre. El anciano permaneció en silencio por un breve periodo antes de hablar con deliberación. Le transmitió a Henrik que su vivienda había sido construida con previsión. Advirtió que el invierno que se avecinaba superaría a cualquiera experimentado por los colonos europeos en esta región. Señaló indicadores que Henrik había pasado por alto. Los castores estaban construyendo presas del doble de su altura habitual. Los osos habían hibernado 3 semanas antes de lo previsto y los pájaros habían viajado hacia el sur, en grupos más numerosos de lo habitual. Los álamos habían desarrollado una corteza de grosor inusual. Standing Bear afirmó que su tribu se refería a inviernos tan severos como la Gran Muerte Blanca. Mencionó que tal evento ocurría quizás solo una vez en la vida de una persona. Afirmó que la pequeña vivienda de Henrik resistiría, a diferencia de las casas rectangulares con sus techos sustanciales. La mayoría de los colonos que recibieron esta advertencia la consideraron mero folclore. William Harrison agradeció cortésmente a Standing Bear, pero aclaró que las construcciones bien diseñadas estaban hechas para soportar condiciones climáticas severas. El anciano no ofreció disputa. Concluyó su trueque y partió, dirigiéndose hacia el sur. Henrik observó su partida, luego discretamente comenzó a recolectar más leña y a acumular provisiones excedentes. El 15 de enero de 1883 comenzó con una calidez inusual. La temperatura al amanecer era de -11 grados Celsius, lo que se sentía casi agradable después de las gélidas condiciones de la semana anterior. Henrik se levantó temprano y salió al exterior para inspeccionar su pila de madera. La atmósfera era densa e inmóvil. Ninguna brisa se movía por el valle. El cielo mostraba un inusual tono gris amarillento sobre el horizonte norte que nunca antes había presenciado. A media mañana la temperatura había descendido 11 grados Celsius. Al mediodía, el mercurio había bajado por debajo del punto de congelación. El viento comenzó a las 4, no intensificándose progresivamente, sino manifestándose abruptamente, como una masa sólida de atmósfera en movimiento. En cuestión de minutos, la nevada se volvió tan densa que Henrik no pudo distinguir la cabaña de Wilhelm Schmidt a unos 64 metros de distancia. Llevó leña adicional al interior y aseguró la cubierta de su entrada, cerrándola desde el interior. La intensidad del viento creció constantemente durante la tarde y al anochecer aullaba a través del valle a una velocidad constante, haciendo que todo el panorama desapareciera en un torbellino blanco. La pequeña vivienda de Henrik crujía y se balanceaba. Podía percibir la estructura de sauce. Podía oír los amarres de cuero crudo gimiendo bajo la tensión, pero nada cedía. La forma de la cúpula desviaba el viento en lugar de capturarlo como una vela. La nieve se acumulaba en el exterior redondeado y caía en pequeños desprendimientos, evitando la acumulación de masa en un solo punto. La temperatura seguía bajando. A la medianoche de la noche inicial, el termómetro de Henrik registraba -33 grados Celsius. Mantuvo su fuego constantemente, añadiendo leña partida cada 2 horas. El interior se mantuvo soportable, aproximadamente 4 grados Celsius, lo suficientemente frío como para ver su aliento, pero adecuado para la supervivencia. Afuera, el rugido del viento se asemejaba a un trueno continuo. El segundo día trajo un clima más severo. Por la tarde la temperatura había caído en picado a -40 grados Celsius y la nieve persistía en su descenso implacable. El vendaval nunca disminuyó su intensidad. Henrik detectó ruidos desde el lado opuesto del valle, amortiguados por la tempestad pero identificables. Madera astillándose, algo sustancial cediendo. Los gritos fueron arrebatados por el viento antes de que pudiera precisar su origen. Miró a través de una pequeña abertura de observación que había hecho en la cubierta de piel de animal cerca de su entrada. La visibilidad se extendía quizás 3 metros. Más allá de eso, todo era una mancha blanca. Al tercer día, la tormenta alcanzó una ferocidad genuinamente devastadora. La temperatura bajó a -48 grados Celsius. Los ventisqueros fuera del refugio de Henrik crecieron hasta alturas que oscurecían la mitad de su cúpula, con la masa de nieve acumulada, ejerciendo presión sobre su morada. Sintió que los soportes de sauce se doblaban hacia adentro y oyó la estructura gimiendo, un sonido inaudito desde su erección. Cuestionó la integridad de su construcción. Entonces, un colosal crujido emanó de las cercanías de la vivienda de Wilhelm Schmidt. A esto le siguió un profundo gemido y el impacto de una madera sustancial que se desplomaba. Henrik reconoció ese sonido particular.
un techo sucumbiendo al peso de la nieve. Poniéndose sus pieles más gruesas, desabrochó la solapa de su entrada lo suficiente como para mirar afuera. El viento casi le arrancó la piel de animal de las manos. En medio de la nieve arremolinada, vio brevemente la cabaña de Wilhelm. Todo su techo se había derrumbado hacia adentro, aunque las paredes permanecían en pie. Sin embargo, el edificio estaba arruinado. Henrik volvió a asegurar su entrada y regresó a su fuego. No podía ayudar a Wilhelm con ese clima, ya que aventurarse afuera sería fatal. Su único recurso era mantener su propia hoguera y rezar para que su vecino hubiera logrado huir antes del colapso. El viento persistía en su chillido, su cabaña seguía balanceándose. Y la nieve continuaba su descenso incesante. El cuarto día de la ventisca presentó condiciones que superaban cualquier registro en la historia de la región. Al amanecer, la temperatura era de menos 53 grados Celsius. Al mediodía, había bajado aún más a menos 56 grados. Henrik nunca había concebido un frío tan extremo. Su termómetro, fijado a una pared exterior protegida donde podía verlo a través de su abertura de observación, indicaba que el mercurio se había encogido hasta la base de su rango de medición. Se habían formado cristales de escarcha en la cara interior de la carcasa metálica. El viento mantuvo su intensidad sin disminuir. La nieve había estado cayendo durante 96 horas ininterrumpidas. Los ventisqueros que se acumulaban en la cara de barlovento de la vivienda de Henrik habían alcanzado ahora alturas que engullían por completo el tercio inferior de su estructura abovedada. La inmensa presión ejercida sobre su mimbre de la estructura era inmensa. Observó cómo las costillas estructurales se doblaban hacia adentro, cediendo bajo una tensión que habría fracturado madera inflexible. Todo el edificio emitía un gemido continuo, parecido al de una embarcación navegando por aguas tempestuosas. Sin embargo, las ataduras de cuero crudo permanecieron seguras. El mimbre se dobló sin fracturarse. El anochecer llegó prematuramente, la débil luz solar invernal desapareciendo a las 16 de Orozaro. Henrik permaneció junto a su hogar, añadiendo meticulosamente trozos de madera premedidos. Ya había consumido la mitad de sus reservas de combustible. Si la ventisca persistía mucho más tiempo, se enfrentaría a un dilema: sucumbir al frío en el interior o aventurarse a recoger madera adicional de su pila exterior. Una empresa que podría resultar fatal. La temperatura interna, con el fuego encendido, era de aproximadamente 2 grados Celsius. Sin él, el frío impregnaría el refugio en pocas horas. A las 19, percibió un sonido destinado a permanecer en sus recuerdos por el resto de su existencia. Un estallido repentino y agudo similar a un disparo, seguido instantáneamente por un prolongado sonido de desgarro. Y posteriormente, un impacto enorme. Estos ruidos se originaron en las cercanías de la vivienda de William Harrison, situada a unos 90 metros al sur. Henrik se dirigió a su abertura de observación. La visibilidad era prácticamente nula entre la oscuridad y la nieve arremolinada. Sin embargo, discernió una tenue luminiscencia que se intensificó abruptamente. ¡Fuego! El refugio de William había cedido, y o bien el hogar o las brasas dispersas habían prendido fuego a los escombros. Henrik se puso cada prenda de vestir que poseía, se cubrió el rostro con lana y forzó la apertura de su solapa de entrada. El vendaval lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. El aire gélido quemó su piel descubierta. Inmediatamente, se alejó 3 pasos de su vivienda antes de comprender que no podía percibir nada más allá del alcance de su brazo. El resplandor de la cabaña de William estaba oculto, entre la tempestad. No tenía forma de alcanzarlo, ninguna posibilidad de prestar ayuda. Avanzar más implicaría perder su camino de regreso a su propio refugio. Se retiró al interior. Su rostro ya mostraba indicios de congelación por menos de 60 segundos de exposición. Durante el resto de esa noche, Henrik detectó ruidos adicionales. Más sonidos de madera astillándose e impactos, lo que potencialmente indicaba paredes derrumbándose o techos cediendo. En una ocasión creyó escuchar gritos, pero el viento hacía imposible la certeza. Su cabaña personal mantenía su incesante crujido. Las costillas de mimbre se doblaban aún más agudamente hacia adentro, bajo la nieve acumulada. Midió la distorsión. El marco estructural se había comprimido en casi 20 centímetros de su configuración inicial, pero resistió. La cúpula cedió como una entidad orgánica, dispersando la carga y resistiendo la fractura. A medianoche, la temperatura exterior se desplomó a casi menos 58 grados Celsius. La nevada cesó la mañana del 20 de enero de 1883. Henrik despertó a una quietud tan profunda que parecía anómala después de media docena de días de vendavales incesantes. Permaneció inmóvil momentáneamente, escuchando, preguntándose si solo lo estaba imaginando.
Luego se dio cuenta de que el crujido de la estructura de su cabaña había disminuido. La tensión se había estabilizado. Se dirigió a su abertura de observación y contempló un paisaje completamente alterado, irreconocible. La nieve cubría todo, formando ventisqueros que alcanzaban alturas de 3,66 a 4,57 metros en ciertas áreas. Los contornos naturales del valle habían desaparecido, suplantados por olas lisas, blancas y solidificadas. El cielo se veía de un azul claro, sin nubes. La luz del sol rebotaba en la nieve con un resplandor intenso, casi cegador. La temperatura había subido a menos 40 grados Celsius, sintiéndose casi templada en contraste con los días anteriores. Henrik luchó por abrir la entrada de su vivienda, necesitando un esfuerzo considerable porque la nieve se había acumulado firmemente contra la solapa de piel. Luego salió al exterior. Llevaba raquetas de nieve, que había fabricado varios meses antes. Sin ellas, se habría hundido profundamente en la nieve. El aire gélido le quemaba los pulmones con cada inhalación mientras permanecía de pie, observando el valle. Observó los restos de Nueva Uppsala. 13 de las 17 cabañas estaban completamente demolidas. Eran visibles los techos derrumbados y las paredes que se habían deformado y caído. Los edificios quedaron reducidos a caóticos montones de madera y escombros, parcialmente sumergidos en la nieve. La cabaña de Wilhelm Schmidt estaba completamente arruinada, al igual que la de William Harrison. Había sido consumida por el fuego hasta su base de piedra. La vivienda de la familia Schmidt tenía una pared aún en pie, mientras que las restantes se habían derrumbado. La cabaña de Johansen simplemente había desaparecido, completamente arrasada. 4 edificios habían resistido. La iglesia de piedra, situada en el corazón del asentamiento, permanecía en pie, con sus robustas paredes y techo de pizarra. Habiendo resistido la inmensa presión, la cúpula de Henrik estaba intacta. La cabaña de Olsen, construida parcialmente en una ladera para protegerse, había perdido su techo, pero sus paredes aún estaban presentes. Además, la cabaña Peterson del viejo Jonas mostraba daños, pero seguía en pie. Henrik comenzó a moverse hacia el edificio en ruinas más cercano. Localizó la cabaña que había pertenecido a la familia Anderson. Thomas Anderson fue encontrado congelado a 9,14 metros de su residencia demolida. El individuo había estado intentando llegar a la iglesia. El frío extremo le quitó la vida. Su esposa y sus 2 hijos también estaban muertos dentro de la cabaña dañada, aplastados por el techo que se derrumbó. Durante las 2 horas siguientes, Henrik localizó 3 cuerpos adicionales. Wilhelm Schmidt pereció intentando desenterrar a su familia después de que su techo cediera. Fue encontrado completamente congelado, aún aferrado a la pala. Henrik no pudo determinar si la esposa y los hijos de Wilhelm habían sobrevivido, ya que los escombros de la cabaña estaban demasiado dispersos para buscar sin el equipo y la asistencia adecuados. Salía humo de la iglesia. Henrik se dirigió hacia ella, un trayecto de 274,32 metros que le llevó 20 minutos completar a través de la profunda nieve. Abrió a la fuerza la pesada puerta de madera, descubriendo a 23 individuos dentro, acurrucados alrededor de 2 fuegos construidos directamente sobre el suelo de piedra. Eran supervivientes de diversas familias. Estaban en estado de shock y trauma. Varios mostraban síntomas de congelación. Todos estaban completamente fatigados y hambrientos. Cuando Henrik entró, todas las miradas se dirigieron hacia él. William Harrison estaba presente, habiendo logrado huir de su cabaña antes de que se incendiara. Fijó su mirada en Henrik durante un largo periodo, luego desvió la vista en silencio. Los individuos refugiados en la iglesia habían consumido la mayoría de los bancos de madera para calentarse. Probablemente poseían suficiente combustible para aproximadamente 2 días más. Las provisiones estaban dispersas por numerosas viviendas en ruinas, siendo la mayoría inalcanzables bajo las estructuras caídas y la espesa nieve. La temperatura exterior se mantuvo extremadamente baja. Todos reconocieron que su situación era desesperada. William Harrison buscó a Henrik 2 días después de la tormenta, con el rostro marcado por la congelación. Tenía heridas en ambas mejillas y nariz. Sus manos estaban atadas con tiras de tela. Había perdido todas sus posesiones cuando su vivienda se incendió, escapando únicamente con la ropa que llevaba puesta. Se enfrentó a Henrik por unos momentos antes de hablar, luego planteó la pregunta que todos en la iglesia deseaban una respuesta. ¿Cómo había resistido la vivienda de Henrik cuando construcciones correctamente diseñadas se habían derrumbado? Henrik aclaró, desprovisto de arrogancia o satisfacción. Detalló que las estructuras rígidas soportaban la presión hasta fracturarse, mientras que las estructuras flexibles absorbían y distribuían el impacto. Explicó cómo la forma de cúpula permitía que la nieve se deslizara. En lugar de acumularla, describió cómo las costillas de sauce se flexionaban bajo la carga pero no se rompían, porque la madera se mantenía flexible y resistente. Discutió la importancia de usar múltiples capas delgadas para el aislamiento en lugar de obstrucciones voluminosas individuales.
Explicó cómo el compacto espacio interior necesitaba menos energía para calentarse y ofrecía menos posibilidades de colapso arquitectónico. William prestó mucha atención, planteando preguntas de ingeniería específicas. Otros se congregaron para escuchar la explicación. Una vez que Henry concluyó, William preguntó si estos mismos conceptos podrían aplicarse para construir refugios de emergencia, para aquellos cuyas viviendas habían sido destruidas. Henry afirmó, pero enfatizó, que los supervivientes necesitarían colaborar y actuar rápidamente, ya que otra tormenta podría aparecer sin previo aviso. Durante los 3 días siguientes, Henrik instruyó a 15 individuos sobre cómo construir refugios de supervivencia de emergencia empleando su técnica. No pudieron duplicar con precisión su vivienda. No tenían pieles de bisonte y disponían de un tiempo limitado, pero pudieron construir modelos básicos utilizando los recursos disponibles. Los equipos partieron en rotaciones, trabajando en el frío intenso por breves intervalos. Antes de regresar a la iglesia para calentarse, localizaron 3 matorrales de sauce a una distancia razonable. Comenzaron a talar árboles jóvenes, recogieron vegetación desecada de áreas donde el viento había despejado la nieve y quitaron la capa exterior de los álamos. Para usarla como revestimiento adicional, combinaron arcilla con nieve y agua, formando una pasta que se solidificaría al aplicarla. El trabajo fue brutal a temperaturas de menos 30 grados Celsius, pero su extrema necesidad los impulsó. Para el 28 de enero habían terminado 3 viviendas compartidas, cada una más espaciosa que la vivienda inicial de Henrik. Destinadas a albergar de 6 a 8 individuos, las estructuras eran rudimentarias en comparación con la cúpula meticulosamente construida por Henrik, pero se adherían a los mismos principios. Estructuras flexibles de sauce, numerosas capas aislantes, formas abovedadas diseñadas para desprender la nieve y áreas internas compactas, que podían calentarse eficazmente. El 29 de enero llegó otra tormenta, menos intensa que la ventisca inicial, pero aún peligrosa. Con temperaturas que cayeron a menos 45 grados Celsius y una precipitación significativa de nieve, las nuevas viviendas resistieron. Los armazones de sauce se doblaron y crujieron, pero no cedieron. Las cabañas convencionales restantes, ya comprometidas por la tormenta inicial, ofrecieron suficiente calor a los supervivientes que se reunieron en el interior alrededor de pequeñas hogueras. Para el 2 de febrero, cuando esta segunda tormenta amainó, la nueva acumulación de nieve había completado el colapso de las estructuras. Nueva Uppsala había visto destruidos 17 de sus edificios iniciales, pero se habían erigido 3 nuevos. Estos resultaron ser más efectivos que sus predecesores. La primavera llegó tardíamente en 1883. La nieve cubrió el suelo hasta mediados de abril antes de finalmente derretirse. El alcance completo de la devastación en todo el territorio de Dakota se hizo evidente. La ventisca había cobrado más de 200 vidas en comunidades dispersas y granjas remotas. Familias enteras perecieron por el frío. La pérdida de ganado fue devastadora. Antiguas comunidades habían desaparecido, abandonadas por aquellos que sobrevivieron y se reubicaron al sur o al este. Nueva Uppsala había visto partir a 24 de sus 47 habitantes iniciales. Algunas personas perecieron dentro de las viviendas derrumbadas, mientras que otras sucumbieron al frío tratando de encontrar refugio. Aunque 3 familias soportaron la tormenta, posteriormente abandonaron la región. Una vez que fue posible viajar, y sin querer soportar otro invierno en un entorno tan letal, el asentamiento restante se redujo en tamaño. A pesar de su trauma, los supervivientes estaban decididos a reconstruir eficazmente. Erigieron nuevas residencias, incorporando adaptaciones del plano de Henrik. No todos optaron por cúpulas, algunos idearon construcciones híbridas. Estas combinaban paredes de madera tradicionales con estructuras de techo adaptables diseñadas para desprender la nieve. Otros erigieron cabañas más compactas y mejor aisladas con techos reforzados. Su diseño les permitía ceder en lugar de resistir. El principio subyacente se mantuvo constante. La flexibilidad bajo un estrés inmenso tenía más valor que la robustez inflexible. Las noticias de los acontecimientos en Nueva Uppsala se difundieron por toda la región durante la primavera y el verano. Otras comunidades habían sufrido desastres comparables. En medio de la ventisca, la historia del inmigrante noruego cuya denostada vivienda había resistido la tormenta mientras las construcciones de ingeniería se derrumbaban, circuló ampliamente. Esto se convirtió en un tema de conversación generalizado. En junio, un par de periodistas de Saint Paul viajaron a Nueva Uppsala para narrar lo que llamaron la cabaña milagrosa. Entrevistaron a Henrik, inspeccionaron su construcción, tomando medidas y fotografías. Los artículos se publicaron en periódicos de todo Minnesota y el territorio de Dakota. Un titular proclamaba: uno declaraba, el ingenio indígena preserva a los habitantes civilizados. Otro se refería a la cabaña de Henrik como
el edificio que conquistó la furia del invierno. Estas narrativas atrajeron el interés de orígenes imprevistos. En julio, un profesor de ingeniería de la Universidad de Minnesota viajó a Nueva Uppsala para investigar la técnica de construcción de Henrik. Dedicó 3 días a tomar medidas, hacer bocetos y plantear preguntas técnicas. Posteriormente, publicó un artículo académico titulado Arquitectura adaptable para climas extremos. Este documento dilucidaba los principios estructurales en lenguaje académico. Henrik percibía el escrutinio como inquietante. Concedía entrevistas únicamente porque la gente se las pedía. Sin embargo, rechazó numerosas propuestas para compensarle por compartir sus métodos. Una empresa maderera de Minneapolis buscó emplearlo como asesor. Esto era para desarrollar nuevos enfoques de construcción. Una corporación ferroviaria le ofreció empleo diseñando construcciones para estaciones elevadas donde la carga de nieve era inmensa. Henrik rechazó todo crédito, afirmando que adquirió la técnica del armazón de un hombre lakota llamado atrapa el viento. Explicó que los conceptos de aislamiento se originaron al observar cómo las comunidades nativas construyen sus viviendas de invierno. Él simplemente había integrado información preexistente de una manera que se adaptaba a sus circunstancias específicas. Para el otoño de 1883, 7 asentamientos en los territorios de Dakota y Montana habían erigido edificios que incorporaban adaptaciones de lo que ahora se conocía como el método Larson o construcción de armazón flexible. Henrik ayudó a numerosas comunidades, con la fase inicial de construcción, viajando para impartir técnicas fundamentales antes de regresar a Nueva Uppsala. Rechazó cualquier remuneración. Cuando se le preguntó sobre su forma abierta de compartir conocimientos, relató la historia de su socio, John Hoffman, quien había fallecido años antes. Creía que los conceptos beneficiosos debían difundirse, ya que acapararlos no beneficiaba a nadie. Henrik Larsson residió en su vivienda con estructura de sauce hasta 1897, cuando finalmente construyó una residencia más sustancial y tradicional. Después de unirse con una viuda, Ingrid Johansen, tenía 49 años en su boda y ella 42. No tuvieron descendencia juntos, pero los 2 hijos de Ingrid de su unión anterior fueron integrados en su hogar. Conservó su estructura abovedada inicial, utilizándola como almacén y como espacio de trabajo. Los huéspedes en Nueva Uppsala solicitaban con frecuencia ver el renombrado edificio, y Henrik se los presentaba sin pretensiones y con humildad. El método que había innovado se difundió por los territorios de la frontera norte, mediante asimilación natural en lugar de respaldo oficial. Para 1900, los historiadores estiman que al menos 50 asentamientos entre Montana y Minnesota habían erigido edificios empleando conceptos de armazón adaptable. Las aplicaciones particulares diferían según los recursos accesibles y los requisitos regionales. Algunas eran configuraciones exclusivamente abovedadas, similares a la inicial de Henrik. Otras eran construcciones compuestas que fusionaban paredes estándar con techos flexibles. Algunas eran extendidas, formas cilíndricas que albergaban a varias familias. Las poblaciones nativas que observaban estas edificaciones percibieron su sabiduría heredada reflejada en la construcción de estilo europeo. Por primera vez, múltiples ancianos lakota viajaron a Nueva Uppsala a finales de la década de 1880, expresamente para observar cómo su experiencia arquitectónica habitual había sido modificada. Apoyaron los esfuerzos de Henrik porque él atribuyó públicamente el conocimiento a Atrapa el viento y reconoció su adquisición de conocimientos de instructores nativos. Tal reconocimiento sincero era poco común entre los colonos europeos, la mayoría de los cuales optaba por afirmar una invención novedosa en lugar de admitir haber obtenido conocimientos de individuos que consideraban poco sofisticados. El invierno de 1906 trajo otra fuerte tormenta de nieve a la región de Dakota, aunque menos devastadora que la tempestad de 1883. Numerosas viviendas tradicionales sucumbieron. Sin embargo, cada edificación construida empleando conceptos de armazón adaptable resistió sin daños sustanciales. La confirmación empírica se acumuló constantemente a lo largo de varias décadas. Los proveedores de seguros finalmente comenzaron a ofrecer primas reducidas para las residencias. Construidas con diseños de armazón flexible para regiones con clima extremo, las compañías ferroviarias adoptaron estos principios para sus estaciones de montaña y puestos avanzados. Henrik falleció el 7 de marzo de 1910 a la edad de 62 años a causa de neumonía. Su entierro tuvo lugar en el nuevo cementerio de Uppsala, situado en una ladera que dominaba el valle donde permanecía su cabaña. Su lápida era sencilla, mostrando su nombre, año de nacimiento, año de fallecimiento y la inscripción «Construyó con sabiduría».
Más de 100 personas estuvieron presentes en su funeral. Un número considerable de estos asistentes había viajado grandes distancias, con varios ancianos indígenas llegando para honrar a un hombre blanco que había adquirido conocimientos de su comunidad. También reconoció las fuentes adecuadamente. Su cabaña inicial perduró hasta 1938, momento en el que fue meticulosamente desmantelada y posteriormente donada a la Sociedad Histórica de Minnesota. La cabaña fue reensamblada como una exposición en Saint Paul, donde permaneció expuesta al público hasta 1973. Durante esas décadas, miles la visitaron y muchos ignoraban el hecho de que los principios que ejemplificaba todavía se aplicaban en la construcción contemporánea de refugios de supervivencia y alojamientos de emergencia. La narrativa de Henrik Larsson ilustra que la verdadera innovación a menudo implica discernir la sabiduría existente, que se puede encontrar en lugares imprevistos. Los primeros colonos que se burlaron de su casa de palos valoraron más la estética que la practicidad y las costumbres establecidas en lugar de la adaptabilidad. Henrik priorizó la resistencia por encima de la vanidad. Cuando el mundo natural desafió las presunciones humanas con temperaturas que cayeron a menos 57 grados Celsius y 6 días de nevadas incesantes, la construcción adaptable, informada por el conocimiento adquirido, resultó más duradera que todas las estructuras construidas con la seguridad convencional. Ocasionalmente, la ingeniería más astuta surge de la modestia.